Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like porque nos vamos con el paso a paso de esta tercera sesión ordinaria de Consejo Técnico para preescolar, primaria y secundaria. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Pues comenzamos analizando la presentación de esta tercera sesión ordinaria de Consejo Técnico. El plan y los programas de estudio de la nueva escuela mexicana constituyen un currículo integrado en el que los contenidos se relacionan a través de ejes articuladores que vinculan los saberes previos con situaciones de la realidad. Esta lógica da lugar a la organización en los campos formativos expresados en fases de aprendizaje, en sintonía con los procesos de desarrollo de niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con el Plan de Estudio 2022, el aprendizaje de las y los estudiantes se concibe como una acción que se produce en la interacción social, en los contextos particulares y mediante el uso de diversos objetos y símbolos culturales. El desarrollo y aprendizaje de niñas, niños y adolescentes se entiende a partir de su participación en estas prácticas sociales en diferentes comunidades. Una de ellas, desde luego, es la comunidad escolar. La evaluación de los aprendizajes forma parte del proceso formativo, se encuentra dentro de la relación pedagógica docente-estudiante y en el marco de un currículo que integra conocimientos y saberes alrededor de la realidad de las y los estudiantes, es decir, en el marco del aula, la escuela y la comunidad, entendidos como espacios de interdependencia e interrelación para la construcción de saberes y conocimientos. La evaluación formativa busca retroalimentar el proceso educativo a través del diálogo entre docentes y sus estudiantes para desencadenar procesos de autorreflexión de ambas partes, para identificar los logros y elementos por trabajar, los obstáculos que se han presentado y, en su caso, trazar acciones para mejorar. Dar lugar a la evaluación formativa como un acto importante en el trabajo educativo es contribuir a que la escuela se consolide como un espacio público de mejoramiento continuo de los seres humanos que conviven en él. Una vez que hemos revisado la presentación, pues ya sabemos que vamos a hablar de planeación, pero también vamos a hablar de la evaluación formativa como el elemento central. La agenda de trabajo nos propone 3 momentos con temas a abordar. El primer momento es la experiencia en la planeación didáctica del primer periodo de evaluación. El segundo momento es la planeación del segundo periodo y el fortalecimiento de la evaluación formativa. Y el tercer momento tiene como temática gestión escolar y asuntos particulares de la escuela. Vamos a checar el propósito general, analizar la forma en la que se ha desarrollado la evaluación formativa y su vinculación con el programa analítico y la planeación didáctica en la apropiación del Plan de Estudios 2022. Con la finalidad de avanzar en la transformación educativa y social sustentada en el humanismo mexicano, el derecho humano a la educación y la justicia social. Entonces vamos a centrarnos en ver cómo hemos estado evaluando y cómo esto se relaciona con el programa analítico y nuestra planeación. Propósitos específicos. Tenemos 2. Profundizar en la formación de las y los docentes a través del análisis de aspectos de la evaluación formativa como un elemento central del Plan de Estudios 2022 y los programas de estudio de la fase 2 a la 6. Y el segundo, dar causa a la gestión escolar con base en las problemáticas específicas de cada plantel. Comencemos con las orientaciones. Maestras y maestros, ha concluido el primer periodo del ciclo escolar y esta tercera sesión ordinaria de Consejo Técnico y taller intensivo de formación continua para docentes es un buen momento para reflexionar sobre su experiencia en el diseño de la planeación didáctica a partir de nuestro programa analítico, el uso de los libros de texto gratuito y el trabajo por proyectos. Recuperar su experiencia en la apropiación del Plan de Estudios 2022, así como analizar los avances de su grupo o grupos. En el primer periodo de evaluación, son elementos necesarios para mejorar la planeación didáctica del siguiente periodo del ciclo escolar. Es importante documentar la experiencia en los resultados del trabajo docente, orientado por la planeación didáctica,
mediante la organización de las contingencias surgidas en el aula, la escuela y la comunidad, aspectos que les son comunes en su práctica, la diversidad que encuentra en ella, los obstáculos del contexto, las limitaciones en su actuar, sus aciertos, entre otros, para plantear adecuaciones a la planeación didáctica desde los saberes que se construyen a través de la práctica docente de las maestras y los maestros. Entonces, maestras y maestros, este punto me parece súper interesante. Se busca que documentemos lo que estamos haciendo a lo largo de los proyectos y nuestra planeación didáctica con la intención de que podamos reflexionar sobre qué conocimientos encontramos, ¿no? Cómo abordar ciertos temas, cómo modificar ciertas actividades y cómo utilizar los materiales de otra forma. Todo esto como parte del proceso de evaluación formativa para mejorar y dar oportunidades a que todos los estudiantes aprendan. El fin del primer periodo de evaluación y las calificaciones que se han asentado en las nuevas boletas darán cuenta de la transformación educativa que está en marcha, de cómo se trabaja a partir del programa analítico y con los nuevos libros de texto, del trabajo a través de proyectos interdisciplinarios y de cómo se reconocen desde una perspectiva formativa los aprendizajes de las niñas, niños y adolescentes. Obviamente, maestros, pues ya tuvimos videos sobre el acuerdo, a estas fechas ya se tuvieron esas reuniones o ya se van a tener esas reuniones. Si de casualidad no has visto las nuevas boletas, te dejo enlazado el video donde se explica cómo se llenan y cuáles son los cambios. Comenzamos con la experiencia en la planeación didáctica de este primer periodo. Lo primero que se recomienda es ver el video de la Secretaría de Educación. Hasta este momento no está disponible, pero cuando esté, estará en el canal, así que activa la campanita en todas. El segundo es un ejercicio de autoevaluación sobre los elementos del Plan de Estudio 2022 que han integrado en su práctica docente y que es el anexo número 1. Este es el anexo número 1, así que vamos a checarlo a detenimiento. Bien, pues vamos a comenzar a analizar este anexo, apropiación del plan y programas de estudio, ¿ok? Empezamos. El colectivo docente cuenta con su programa analítico y aquí tenemos dos opciones. La primera es sí y se tomó en cuenta para la planeación didáctica del primer periodo. No. ¿En qué se basó para la realización de la planeación didáctica del primer periodo? ¿No? Aquí nos dará como respuesta en el programa sintético del Plan de Estudios 2022 o en su experiencia docente, ¿ok? De cualquier manera, llegamos al siguiente apartado. ¿Qué materiales de apoyo utilizó en su planeación didáctica? Y vamos a encontrarnos con 3. Libros de texto gratuito del ciclo escolar 2023-2024, otros materiales existentes o materiales propios. Y después tenemos, en su planeación didáctica propone proyectos, los que proponen los libros de texto gratuito y los modificaste, o aquellos que están diseñados por ti. Y esto nos lleva a las metodologías. Aprendizaje basado en proyectos comunitarios, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje, indagación, STEAM como enfoque y aprendizaje servicio, ¿ok? Y después esto nos lleva también a las propuestas para realizar la evaluación formativa, que es el tema que se centra el día de hoy. Yo te voy a compartir cómo lo veo, ¿ok? Sale. Viendo a mis escuelas, el colectivo docente toma en cuenta el programa analítico, sí se tomó en cuenta para la planeación didáctica del primer periodo. Esto me lleva al siguiente apartado. ¿Qué materiales de apoyo utilizó en su planeación didáctica? Aquí, maestras y maestros, yo puedo decir que los libros de texto gratuito fue el primer elemento, ¿no? Pero también hay otros materiales que utilizan, por ejemplo, las escuelas particulares. Entonces se conjuga libros de texto, materiales existentes o materiales propios, ¿ok? De cualquier manera, bueno, pues yo miré con libros de texto, ¿ok? Su planeación didáctica propone, en primer lugar, proyectos, ¿es correcto? Los que proponen los libros de texto y sufrieron modificaciones. Eso también es cierto en las escuelas de mi zona, ¿ok? Sin embargo, también hubo maestros que, con base en su programa analítico, no había un proyecto para esos contenidos, por lo tanto, también los diseñaron en algún momento ellos, ¿ok? Y obviamente las metodologías, pues son todas, porque utilizamos una metodología para cada campo formativo, ¿ok? Y la planeación didáctica, entonces, también, pues tiene propuestas de evaluación, ¿no? Esto es con base en las experiencias del docente. Una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa procesual y una evaluación sumativa. Así lo están llevando mis escuelas. Cuéntame en el chat en vivo o en los comentarios cómo lo están llevando en tu institución. Continuemos. Una vez de haber realizado esta actividad, esta evaluación con el anexo 1, es importante que se comparta en plenaria
sus experiencias acerca de la implementación de la planeación, así como de los recursos materiales utilizados. Posteriormente se propone, maestras y maestros, que se problematice en torno a las siguientes cuestiones. Vamos a checar qué cuestiones propone. ¿Qué aspectos intervinieron para la realización de las actividades en el tiempo programado y cuáles para que no se realizaran según lo planeado? Ok. ¿Qué aspectos intervinieron para la realización de las actividades? Primero, pues los cronogramas, por ejemplo, que elaboraron los maestros, ¿no? Esta organización de horarios, eso permitió el trabajo. ¿Cuáles no? Pues los días de asueto, maestras y maestros, estos interrumpen el trabajo, etcétera. ¿Cómo participaron las y los estudiantes en la toma de decisiones como protagonistas en la construcción del o de los proyectos? En esta parte, pues bueno, ellos son los que investigan, tienen el papel fundamental y el docente los acompaña a lo largo de este proceso. ¿Qué componentes de los proyectos o estrategias que implementaron fueron apropiados para los intereses y características de su grupo? ¿Cómo lograron favorecer los procesos de desarrollo de aprendizaje? Aquí es importante que, con base en tu planeación, revises. ¿Cómo realizaron la evaluación formativa? ¿En qué momento la implementaron? ¿Qué ajustes hicieron en su intervención con base en la evaluación formativa? Aquí, maestras y maestros, lo que les contaba hace ratito, ¿no? Los maestros siguen tomando a lo largo de los proyectos 3 momentos y que se relacionan con las metodologías. Por ejemplo, cuando hablamos de aprendizaje basado en proyectos comunitarios, el primer elemento que encontramos en la metodología es plantear una situación y recuperar sus conocimientos previos. Después, a lo largo de los demás momentos, el docente va observando, retroalimentando y hay un momento intermedio donde se hacen los ajustes correspondientes. Y en todas las metodologías, al final, hay un apartado de autoevaluación sobre cómo vivieron la experiencia. Entonces, bueno, creo que aquí se siguen manejando estos momentos con base en la experiencia del docente y los proyectos, por ejemplo, de los libros de texto, lo retoman. ¿En qué momentos la implementaron? Ya lo mencionamos. ¿Qué ajustes hicieron a su intervención con base en la evaluación formativa? Aquí es importante que con base en los proyectos que ustedes realizaron, cuéntenme en los comentarios qué ajustes realizaron. Al concluir el primer periodo de evaluación, ¿qué procesos de desarrollo han alcanzado en sus estudiantes? ¿Cuáles deben fortalecer para seguir avanzando? Esto también nos lleva a la reflexión, ¿no? ¿Qué de lo que planteamos se logró y cuáles se tienen que continuar fortaleciendo? Recordemos que hay aprendizajes que son de observancia obligatoria, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo lo están implementando. Sigamos. Aquí, por ejemplo, lo que yo pretendo hacer con los maestros de mi escuela de acompañamiento es llevar sus programas analíticos en específico, los contenidos y los PDA que propusieron para este primer periodo y que ellos comenten, ¿no? Cuáles sí se lograron, cuáles están en desarrollo, cuáles todavía no se consolidan y cuáles quizás no se tocaron. Eso permitirá como la reflexión para identificar más adelante qué adecuaciones tienen que hacer. La planeación del segundo periodo y el fortalecimiento de la evaluación formativa. Recuerden que, a partir de la observancia del programa sintético, diseñaron el programa analítico de su escuela. En él determinaron la secuenciación y temporalidad de los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje. Sobre esta base han elaborado la planeación didáctica de su grupo o grupos. En esta sesión afinarán los procesos de evaluación formativa que incluirán en la planeación didáctica. Aquí nos recuerdan el proceso, ¿no? Programas sintéticos, elaboramos nuestro programa analítico, organizamos contenidos, temas, agregamos contenidos que consideramos necesarios y elaboramos la planeación didáctica. Vamos a checar qué proponen para la evaluación formativa. Les sugerimos que se remitan a un libro sin recetas para la maestra y el maestro de la fase 5, a los contenidos específicamente enfoque didáctico, el rol docente en la evaluación formativa y el enfoque del aprendizaje, el rol del estudiante en la evaluación formativa, que están en la página 63 a la 75 de la fase 5 o bien, para los maestros de secundaria, en las páginas 137 a 149 de libros sin recetas de la fase 6. Te recuerdo que ese tema ya se estrenó en el video, es una lectura comentada donde puedes empezar a checarlo. En fin, la presentación es interactiva, le das clic y te va a llevar a ese video. Algunos datos que podemos rescatar a lo largo de esa lectura de manera general, pero sí te invito a que lo cheques, es que en primer lugar tenemos 2 apartados, uno para el docente y otro para los estudiantes. En el apartado del docente nos recuerda cuál es la función formativa
y por qué es importante la retroalimentación con los estudiantes. Observamos que al inicio de la clase hacemos una evaluación formativa a través de establecer criterios de evaluación, rescatar conocimientos previos y llegar como a esta negociación de lo que se va a realizar. Después, en el desarrollo de las clases o de los proyectos, es donde se ve la evaluación formativa de una mejor manera. ¿Por qué? Porque tenemos el monitoreo, la autoevaluación, la coevaluación, los ajustes, este proceso de la evaluación formativa. Y al final de la clase, en la última parte de la clase de los proyectos, tenemos un momento de autoevaluación, pero también es donde podemos identificar qué logramos, qué nos falta para lograr esos aprendizajes y qué necesitamos hacer. En fin, ese texto nos da muchísimas estrategias que podemos empezar a incorporar en nuestra planificación didáctica. En el caso de los estudiantes, aquí se reafirma la necesidad de que los estudiantes se autoevalúen y se coevalúen. En la medida en la que desarrollamos en nuestras aulas y en nuestras escuelas procesos de autoevaluación y coevaluación, los estudiantes van a encontrar este proceso de no sentirse mal si lo hicieron, ¿no? Sino que al contrario, entienden que la autoevaluación y la coevaluación es parte de la cultura y los va a llevar a ser responsables de este trayecto. En fin, te recuerdo, es interactiva, dale clic y te lleva a ese tema. Posterior a esto, se les propone, maestras y maestros, algunos ejes de análisis, ¿ok? El primer eje de análisis es propósitos de la evaluación formativa. ¿Para qué tenemos o por qué tenemos un enfoque formativo? Después, momentos de participación de las y los estudiantes en la evaluación formativa. Otro punto importante, el papel del error en la evaluación formativa, la autoevaluación y la coevaluación y la participación en la evaluación de las y los estudiantes, así como la autonomía y el aprendizaje. Esto lo puedes retomar de libros sin recetas. No vienen como apartados así, sino tienes que realizar una lectura del texto que se propone y ahí encontrarás esbozos de ideas que te van a ayudar a ti. Consideren, finalicen esta parte de la sesión con la obtención de conclusiones en colectivo. Pueden apoyarse en la infografía, la evaluación formativa en la nueva escuela mexicana, que es el anexo número 2 y que es la imagen que tenemos del lado derecho. Vamos a examinarla a profundidad. La evaluación formativa en la nueva escuela mexicana. Didáctica crítica. Aprendizaje, interacción social, espacios comunitarios, apropiación del mundo cotidiano y situaciones reales, diferencias con enfoques anteriores, un nuevo rol del estudiante, voluntad por aprender, responsabilidad de su aprendizaje, autorreflexión y correflexión. Propósitos. Valorar el logro del estudiante, proporcionar información al estudiante que le ayude a mejorar y modificar la intervención. Rol del docente, fortalecer el vínculo pedagógico, es decir, guiar el aprendizaje, valorar el esfuerzo, fomentar la autonomía. También brindar retroalimentación, trabajar con el error y entender que la evaluación tiene un ejercicio ético, es decir, este compromiso con sus estudiantes y un elemento de justicia. El rol del estudiante obviamente debe ser activo, favorecer la autoevaluación, la coevaluación, la metacognición, es decir, qué procesos debe desarrollar el estudiante, generar un pensamiento crítico y la autonomía. También tenemos medios, técnicas e instrumentos de evaluación que buscan vincular la experiencia educativa y la evaluación en asuntos relevantes de la vida real. Con esto podemos fortalecer lo que leímos en el libro sin recetas porque destaca los elementos principales que se abordan. Continuemos con nuestra sesión. Una vez que hemos leído el libro sin recetas y que hemos checado esta imagen que se propone como anexo, es importante que reflexionemos. ¿En qué momentos del desarrollo de una actividad o proyecto realizan actividades de evaluación formativa? ¿Qué lugar tiene la retroalimentación en los procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿De qué manera han aprovechado los errores como oportunidades de reflexión para que sus estudiantes aprendan de ellos? ¿Cómo sus estudiantes revisan de manera crítica su propio trabajo y el de sus pares? ¿Cómo puede apoyarlos para dar seguimiento a su proceso de aprendizaje y trabajar de manera autónoma en su mejora? Estas preguntas nos deben de llevar a reflexionar y las vamos a fortalecer un poquito. Las reflexiones que realizaron en esta sesión y los aportes del texto les permiten contar con más elementos para definir las estrategias de evaluación formativa
que considerarán en su planeación didáctica. En los anexos 3, 4 y 5 de evaluación formativa, encontrarán algunas pautas para llevarla a cabo en las distintas fases. Así que vamos a checar rápidamente estas imágenes. Comenzamos con evaluación formativa en educación preescolar. Fines. Orienta y promueve la reflexión, tanto individual como colectiva, sobre lo que alumnas y alumnos están aprendiendo, qué dificultades están teniendo en el proceso y qué tienen que hacer para mejorar. Busca el desarrollo de aprendizajes en el marco de diversas situaciones y escenarios situados en la realidad de las alumnas y los alumnos, considerando sus intereses y necesidades. También promueve la utilización orientada a la formación de ciudadanos capaces de utilizar su pensamiento crítico, reflexivo, autónomo y con conciencia de aprendizaje, que buscan transformar su realidad y la de su entorno. Después tenemos una pequeña nube de palabras: evaluación formativa, coevaluación, mejora de aprendizajes, autoevaluación, generar interés, reflexión, motivación, retroalimentación, autonomía, diálogo, compromiso y metacognición. Nos vamos a los roles del maestro y de los alumnos. Maestras y maestros promueven en las alumnas y en los alumnos el desarrollo de habilidades metacognitivas, de autorregulación y de reflexión sobre su propio aprendizaje y el de grupo. Fortalecen el vínculo pedagógico con sus alumnas y alumnos y de contenido de aprendizaje a partir de identificar las dificultades que enfrentan en sus aprendizajes y replantear actividades, motivar su trabajo y valorar su esfuerzo, brindar retroalimentación individual y colectiva. Alumnos y alumnas tienen claro qué es lo que quieren aprender y son conscientes de su proceso formativo, comprenden que pueden participar en el proceso evaluativo e identificar en qué pueden mejorar. También comprenden y aceptan que no solo la maestra o el maestro puede retroalimentar su aprendizaje, también pueden hacerlo sus compañeros y compañeras, su familia y otras personas del contexto. Educación preescolar. Observar y escuchar la participación de cada niña y niño en las actividades propuestas con el uso de diferentes medios, técnicas e instrumentos para la evaluación formativa. Indagar en un vínculo pedagógico con cada alumna, alumno y el grupo, los avances y dificultades durante el proceso formativo. Tomar decisiones para ajustar el acompañamiento y retroalimentar el aprendizaje de niñas y niños. Plantear junto con las figuras educativas de la escuela situaciones didácticas, actividades y proyectos que les permitan a las alumnas y los alumnos seguir aprendiendo. Y nos dan esta cápsula para ver, vamos a checarla juntos. En preescolar realizamos evaluaciones formativas, nos enfocamos en evaluar el proceso de aprendizaje de las niñas y los niños, por lo que nuestras evaluaciones son de carácter cualitativo, ya que valoramos las manifestaciones que dan a conocer a través de sus actitudes, habilidades y destrezas, en las que ponen en práctica sus conocimientos, lo cual nos permite reconocer sus aprendizajes. En estas evaluaciones describimos los avances y dificultades durante las diferentes actividades de aprendizaje que se les plantea, y es aquí en donde nuestro trabajo consiste en observar con atención su participación y desarrollo de las actividades propuestas, para así continuar con este proceso de acompañamiento. Por eso es importante para nosotros llevar un registro que acompañe la observación y así nos ayude a valorar sus conocimientos sobre cada uno de los campos formativos, así como su avance a lo largo del ciclo escolar. Para ello, poder realizar una reflexión de los métodos didácticos empleados. Lo más importante para nosotros es conocer cómo va a aprender y qué apoyos necesita, para partir de ello y poder plantear otras situaciones didácticas o proyectos que le permitan seguir aprendiendo. Vamos a checar la infografía de educación primaria. Fines. Orienta y promueve la reflexión tanto individual como colectiva sobre lo que alumnas y alumnos están aprendiendo, qué dificultades están teniendo en este proceso y qué tienen que hacer para mejorar.
Busca el desarrollo de aprendizajes en el marco de diversas situaciones y escenarios situados en la realidad de las alumnas y los alumnos, considerando sus intereses y sus necesidades. Busca mejorar los aprendizajes, que no es lo mismo que obtener una calificación. Promueve una educación orientada a la formación de ciudadanos capaces de utilizar su pensamiento crítico, reflexivo, autónomo y con conciencia de su aprendizaje, que buscan transformar su realidad y la de su entorno. Y bueno, tenemos aquí maestras y maestros que buscan promover en las y los estudiantes el desarrollo de habilidades metacognitivas, de autorregulación y de reflexión sobre su propio aprendizaje y del grupo. Fortalecer el vínculo pedagógico con sus estudiantes y el contenido de aprendizajes a partir de identificar las dificultades que enfrentan en sus aprendizajes y replantear actividades, motivar su trabajo y valorar su esfuerzo, brindar retroalimentación individual y colectiva. Alumnas y alumnos tienen claro qué es lo que quieren, aprenden y son conscientes de su proceso formativo, comprenden el compromiso que tienen en el proceso evaluativo y qué aspectos de su aprendizaje pueden mejorar. Comprenden y aceptan que no solo la maestra o el maestro puede retroalimentar su aprendizaje, también pueden hacerlo sus pares, familias y otras personas del contexto, ¿ok? En educación primaria se busca promover mediante preguntas constantes que las alumnas y los alumnos identifiquen sus fortalezas y vean los errores como oportunidades para aprender y enfrentar dificultades. Invitar a las familias a ser parte del proceso evaluativo e identificar cómo pueden en conjunto encontrar acciones para mejorar el aprendizaje de las alumnas y los alumnos. Retroalimentar a cada estudiante sobre su desempeño de manera crítica y constructiva. Vamos a ver la cápsula de primaria. La evaluación debe considerar el proceso de cada estudiante, en el que incluso aquello que se ha considerado como un error se convierta en una oportunidad para aprender y enfrentar las dificultades. Desde esta perspectiva, la evaluación implica a los estudiantes como agentes activos de su proceso de aprendizaje, valorando y reflexionando: ¿qué quiero aprender? ¿Qué dificultades se me presentan? ¿Cómo puedo mejorar? Entre muchos cuestionamientos más. Durante el tercer año de primaria, uno de los trabajos con los estudiantes consiste en fortalecer el desarrollo del pensamiento matemático. Con ayuda de los padres de familia, organizamos un rally de matemática, en el que en cada estación los estudiantes tenían que resolver un conjunto de operaciones en las que se implicaba el sentido numérico, el pensamiento algebraico, la forma, el espacio y la medida, en el que combinaron el ingenio y la destreza, pusieron a prueba un conjunto de habilidades como el pensamiento crítico, la solución de problemas, la toma de decisiones, el manejo de la información, la imaginación espacial, la atención y la concentración. Analizando el rally, los familiares que participaron nos compartieron cuáles de estas actividades habían destacado y cuáles eran sus fortalezas y áreas de oportunidad que observaron en el grupo. Este es solo un ejemplo de cómo llevar a cabo un rally como parte de las actividades finales de un tema. No se limitó a solo este momento, sino como durante el proceso, la preparación todas las actividades y situaciones fueron el pretexto perfecto para observar, preguntar, indagar cuáles eran las dificultades que se les presentaban a los estudiantes. Y más importante aún, cómo superamos y cómo vimos esos errores para nuestra reflexión. Vámonos con educación secundaria. Fines. Orienta y promueve la reflexión tanto individual como colectiva sobre lo que alumnas y alumnos están aprendiendo, qué dificultades están teniendo en este proceso y qué tienen que hacer para mejorar. Busca el desarrollo de aprendizajes en el marco de diversas situaciones y escenarios, situados en la realidad de las y los alumnos, considerando sus intereses y necesidades. Busca mejorar los aprendizajes, que no es lo mismo que obtener una calificación. Promueve una educación orientada a la formación de ciudadanos capaces de utilizar su pensamiento crítico, reflexivo, autónomo y con conciencia de aprendizaje, que busca transformar su realidad y la del entorno. Maestras y maestros. Promueve en las y los estudiantes el desarrollo de habilidades metacognitivas, de autorregulación y reflexión sobre su propio aprendizaje y el de su grupo. Fortalece el vínculo pedagógico con sus estudiantes y el contenido de aprendizaje a partir de identificar las dificultades que enfrentan en sus aprendizajes y replantear actividades, motivar su trabajo y valorar su esfuerzo, brindar retroalimentación individual y colectiva. En el caso de alumnas y alumnos,
Tienen claro qué es lo que quieren aprender y son conscientes de su proceso formativo. Comprenden el compromiso que tienen en el proceso evaluativo y qué aspectos de su aprendizaje pueden mejorar. Comprenden y aceptan que no solo la maestra o el maestro puede retroalimentar su aprendizaje, también pueden hacerlo sus pares, familias y otras personas del contexto. Educación secundaria. Ver en cada alumna y alumno un aprendiz activo, responsable de su proceso de aprendizaje, capaz de autorregularse y encontrar oportunidades para seguir aprendiendo. Promover que las y los estudiantes expresen sus necesidades de aprendizaje. Impulsar que las y los estudiantes reciban y lleven a cabo un proceso constante de retroalimentación. Destacar los logros de alumnas y alumnos para promover autoestima y motivación. Vamos a checar la cápsula de secundarias. Recientemente, en nuestra escuela, llevamos a cabo un proyecto comunitario que provino de la contextualización y de una problemática real de nuestra comunidad. A partir del análisis y del diagnóstico de las dificultades que enfrentamos día con día en nuestra escuela, escogimos un tema relevante y sobre todo de relevancia social, que nos permitió ahondar en esta problemática y brindar algunas soluciones. El proyecto fue interdisciplinario, participaron todas las asignaturas. Con gran ánimo pudimos establecer una ruta de trabajo y pudimos llegar a elementos muy puntuales en el desarrollo de aprendizaje de nuestras alumnas y nuestros alumnos. La evaluación formativa jugó un papel muy importante desde el diagnóstico, desde el proceso de recabar cada una de las diferentes oportunidades para poder tener información vinculante que nos permita la mejora y la concreción no solamente de productos, sino de procesos de aprendizaje. Cada una de las personas involucradas tuvo la oportunidad de ejercer su voz y de poder dar sus opiniones y de recibir retroalimentación y formular nuevas hipótesis. Así, encontramos que nuestras estudiantes y nuestros alumnos lograron un proceso de aprendizaje óptimo, al grado que pudimos llevar a cabo una muestra pedagógica que abrió sus puertas a toda la comunidad. La evaluación formativa en este proyecto de aprendizaje que fue de carácter comunitario es muy importante. Permite que la autoestima de nuestras alumnas y de nuestros alumnos se vea fortalecida, que encuentren los logros y la motivación necesaria para continuar aprendiendo. Realmente es posible decir que la evaluación formativa puede ser una realidad si centramos esfuerzos comunes. Después de revisar estas cápsulas, te recuerdo que en los comentarios ya están divididos los materiales por nivel educativo, preescolar, primaria y secundaria. Sigamos con esta sesión. Para avanzar en la planeación didáctica del siguiente periodo, identifiquen en su programa analítico los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje que abordarán. Ubiquen los libros de texto gratuito o materiales educativos que les servirán de base para el diseño de proyectos o actividades. Recuerda, maestra y maestro, que puedes utilizar los documentos oficiales que vimos en un consejo técnico y te dejo en comentarios posibilidades de uso de los libros de texto gratuito, donde encontrarás el contenido, los procesos de desarrollo de aprendizaje y el proyecto que te puede servir. Así que te lo dejo en comentarios. Desarrollen su planeación didáctica e incorporen elementos de la evaluación formativa que hayan identificado en el trabajo de esta sesión. Por ejemplo, brindar una retroalimentación que oriente sobre cómo mejorar, propiciar la autoevaluación y la coevaluación, implementar estrategias diversas, entre otras. Se recomienda que observemos el video de avances y desafíos en el desarrollo de proyectos educativos, que es de secundaria, que, aunque este está focalizado para la fase 6, ofrece algunas ideas que pueden ser tomadas para las otras fases. Todavía no está el video, sin embargo, aparecerá en el canal cuando lo publique. Nos vamos al último momento, gestión escolar y asuntos particulares de la escuela. En este momento de la sesión, además de abordar los asuntos educativos de interés para el colectivo, se sugiere tomar nota sobre lo que pueden hacer como escuela para brindar mayor atención a las y los estudiantes que requieren más apoyo y que fueron identificados al concluir el primer periodo de evaluación. Para ello, recuperen los resultados del primer periodo de evaluación con los que cuenta su escuela y reflexionen considerando lo siguiente. ¿Cuáles contenidos o PDA
son necesarios reforzar o fortalecer para que sus estudiantes continúen avanzando? ¿Cómo pueden atender los diferentes niveles de desempeño que identificaron en sus estudiantes? ¿Qué apoyos específicos pueden brindar a los estudiantes con rezago? ¿Qué ajustes deben hacer en su programa analítico considerando los avances de cada grupo? Y creo que esta parte es súper fundamental, maestras y maestros, ¿no? En la medida en la que encontramos qué aprendizajes logramos, pero también qué estudiantes se encuentran en un momento en el que necesitan mayor apoyo y qué PDAs nos han consolidado, eso nos permite vislumbrar acciones para los siguientes meses. En fin, con esto terminamos el video de consejo técnico. Recuerdo que en el primer comentario están los materiales divididos por nivel, preescolar, primaria y secundaria. Y bueno, recuerda ver el video de libros sin recetas que te dejo enlazado por aquí. Dale like al video, sígueme en todas mis redes sociales como Edgar Valladares y recuerda que aquí, tú y yo juntos aprendemos. Bye, bye. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo. Así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad.